nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. ¿Cómo están, hermanos? Qué gusto es saludarles nuevamente en este día viernes 16 de agosto, cuando por la gracia de Dios hemos llegado al día sexto de la semana, el cual he llamado en las Escrituras día de preparación, porque hay que prepararse tanto materialmente como espiritualmente para las horas sagradas que ya van a llegar a la puesta del sol de este día viernes. Cuando el sol se oculte, hoy viernes, habrá terminado el sexto día y dará comienzo el séptimo día de la semana, el sábado. El día de reposo que Dios bendijo, reposó y santificó. El día sábado, no el domingo, es el sábado. Y Él lo dejó en los 10 mandamientos, ahí en el cuarto, que el sábado el hombre parara de trabajar y se dedicara a descansarlo. Pero no descansando allá, digamos, bajo una sombrilla ahí en la playa, o descansando allá bajo los árboles, oyendo o mirando cosas que no debe, sino, hermanos, descansar en el Señor. Es decir, conectado con Dios, en íntima comunión con Dios, orando, estudiando la Biblia, asistiendo a un servicio de adoración o siguiéndolo, si no puede asistir físicamente, siguiéndolo en su hogar, si usted ha hecho de su hogar una iglesia. Y es parte de la iglesia del aire en el caso de muchos hermanos de nuestra iglesia de advenimiento. Es el plan del Señor que el sábado lo dediquemos para estar conectados con Dios. Por eso aquí en nuestra iglesia hacemos un servicio en la mañana y otro en la tarde. El de la mañana comienza a las 9 de la mañana, hora central de Estados Unidos, y termina 12:30, 1 de la tarde. Prácticamente es toda la mañana ahí. ¿Qué estamos haciendo? Cantando, estudiando la Biblia, escuchando la palabra, y algunos, por supuesto, no llegan desde las 9, otros van llegando más tarde, pero saben que si quieren estudiar la Biblia así, preguntar y opinar, es en el espacio de la lección de escuela sabática. Por supuesto, esas opiniones, esas preguntas, si es que se van a hacer, deben ser de lo que se esté estudiando. Debe ser para uno compartir lo que entendió, no salirse del tema, no pedir el micrófono para traer ahí cualquier cosa que usted quiera hablar. No, tiene que ser de acuerdo a lo que se esté estudiando. Para eso es el espacio, para opinar en ese momento del repaso de la lección de escuela sabática. Y ya la hora del sermón es para oír el mensaje que Dios trae a través del siervo que haya escogido. Pero en la tarde, 2 horas antes de que se oculte el sol, nuevamente viene el otro servicio, el servicio de adoración de jóvenes, donde allí, si bien es cierto, dice de jóvenes, adultos y jóvenes nos juntamos y se traza un tema o un estudio y es desarrollada la liturgia o el orden de la programación por los jóvenes, aunque a veces el tema lo tenga algún hermano adulto. Hermanos, ese otro programa en la tarde es para que nuevamente el pueblo de Dios se conecte y despide el santo sábado. Así invitamos a los hermanos que guardemos el sábado. Y por supuesto, entre la comida del mediodía y ese otro servicio de la tarde, tenemos todas esas horas para visitar enfermos, para ir a hacer obra misionera, para estar siempre en lo que es la voluntad de Dios. Así es como se guarda el sábado. No yéndome a las tiendas, no yéndome allá a la casa y a encender el televisor y mirarme un partido de fútbol. No, esas no son maneras de guardar el sábado. Esperamos en Dios que mañana guardemos el sábado de la forma como les dije y que tratemos de estar
en comunión con el Señor lo más que se pueda del tiempo, tomando en cuenta que hay toda una programación para uno estar allí conectado. Hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas al Santo Sábado que está por llegar y le deseo feliz sábado desde este momento. Nuestras congregaciones mañana estarán abiertas desde las 9 en punto. La que tenemos en San Antonio, la que tenemos en Houston, la que tenemos en Shepherd, la que tenemos en Rusk, la que tenemos en Irving, la que tenemos en Fort Worth. Estas congregaciones abren sus puertas desde las 9 de la mañana en adelante para recibir a los adoradores que quieran venir a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Así que está invitado usted. En la pantalla están las iglesias, las congregaciones con sus respectivas direcciones. Pero si usted desea que se la mandemos por un mensaje de texto, solicítela al número de teléfono que siempre su servidor da, 214-881-4029. Con gusto le envío la dirección de cualquiera de las iglesias que usted ve en la pantalla para que nos visite mañana y nos gocemos todos. Nos gocemos en el Señor. Hoy, a la puesta del sol, hay un programa que se llama Recibiendo el Sábado. Este es como el anticipo de la bendición del Señor que nos quiere dar en este día de reposo. Es desarrollado a veces por ancianos de la iglesia, a veces por jóvenes, y a veces sale del Centro de Estilo de Vida de los Tres Ángeles como un programa de agradecimiento a nuestro Dios por haber servido al prójimo, y los prójimos a quienes servimos agradecen también por el servicio recibido y también el poder de Dios manifestado en sus cuerpos. Así que prepárese para el programa de hoy, a la puesta del sol, por medio de este canal de YouTube y también la señal abierta, la 990M, y los canales de televisión como es Advenimiento TV. Gracias a todos por su sintonía y por conectarse con nosotros esta noche y mañana sábado también. Venga con nosotros si puede, si tiene un vehículo para transportarse o si necesita incluso que alguien le vaya a transportar, hágalo saber también, ¿verdad? Para que venga y adore a Dios con nosotros mañana en cualquiera de los templos mencionados. También quiero, hermanos, agradecer la atención que ustedes le dieron al llamado que se les estuvo haciendo cada día de aportar ofrendas, donaciones o diezmos en este ministerio. Porque con eso pudimos reunir recursos y hacer la obra médica misionera gratis con los enfermos que no pueden pagar esos $4,000, $3,000, $5,000 que cuesta ir a internarse en un centro de estilo de vida. Aquí pudieron llegar y se les atendió con los remedios naturales de Dios. Y las ofrendas y las donaciones las ocupamos para eso. Por supuesto, también las ocupamos para llevar adelante la construcción de la escuela tipo Madison, que va avanzando despacio, pero va caminando. Y usted creo que ha mirado, algunas veces le he puesto imágenes de lo que hemos hecho, se está haciendo, y eso es con las donaciones, con las ofrendas. Pero con los diezmos pagamos los $54,000 que tenemos que tener listos cada mes para los 4 canales de televisión y radio que están predicando 24 horas al día, los 7 días de la semana, en miles de hogares, en 4 grandes ciudades de aquí de los Estados Unidos, en el estado de Texas. Así que gracias a los que esta semana dijeron, aquí está nuestro granito de arena. Gracias a los que llamaron al 214-881-4029 para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Gracias a los que a través del WhatsApp más 1-214-881-4029 desde el extranjero dijeron, ¿cómo podemos hacer para también hacerles llegar nuestros diezmos, ofrendas o donaciones en nuestro dinero que tenemos aquí local, convertirlo a dólares? ¿Cómo? Y le explicamos cómo hacerlo. Y se hicieron presentes. Muchas gracias. Gracias a los que usaron paypal.com y que buscaron la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Gracias porque por ahí algunos se hicieron presentes. Gracias a los que usaron la aplicación Cele, utilizando el 214-881-4029 porque lo tienen registrado en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento y enviaron por ahí por la aplicación Cele. Gracias, hermanos. A los que enviaron por correo al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Gracias a los que fueron al Banco de América
y depositaron en la cuenta 4880, 8860, 6051 a nombre de Iglesia Advenimiento. Gracias a los que lo enviaron por Western Union, por RIA, a los que fueron al banco y transfirieron de banco a banco. Gracias a todos los que hicieron eso. No fueron muchos, pero muchas gracias a los que lo hicieron. Y en la pantalla están las maneras para que usted tome nota si usted lo quiere hacer ahora o lo quiere hacer mañana sábado. En fin, todos los días aquí le hacemos la invitación para que se una a nosotros en la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Dios les bendiga a todos y que multiplique lo que queda con ustedes. De paso, su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving este sábado que viene. Por eso invito a los que miran el canal 52.7 en el área de Dallas y sus alrededores para que hagan planes y vengan a adorar a Dios con nosotros. Su servidor compartirá un mensaje, como siempre digo, de verdad presente. Desde las 9 de la mañana el templo estará abierto en Irving para recibir a todos aquellos que vengan para estudiar la lección de la escuela sabática en el repaso general de la semana. Y su servidor luego predicará el mensaje a eso de las 10:45, 11 de la mañana. Les esperamos a todos. Estamos ubicados en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Rentamos en el templo Irving Church of Christ. Les esperamos este sábado. Y quiero aprovechar, hermanos, para compartirles un anuncio muy importante de parte de nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno del estado de Oklahoma, para ser más específicos, de Oklahoma City. Se trata de una hermosa vigilia que ellos han de tener el 7 de septiembre, después de que el sol se oculte. Ese sábado 7 de septiembre, nuestros hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno de Oklahoma City han de gozarse en el Señor con una temática tan importante que van a tratar en los diferentes temas que se van a presentar. La temática tiene por título: El tiempo llegó a su fin. ¿Quién podrá ser salvo? Y el orador será el hermano Ramsés Ágreda, uno de los ancianos de la Iglesia del Evangelio Eterno de West Palm Beach, Florida. Él vendrá aquí a Oklahoma City, cerca de Texas, para compartir con los hermanos estos mensajes de verdad presente. Quiero darle la dirección para que usted se anime a ir a esta hermosa vigilia. La dirección es 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Están invitados, hermanos. Aprovechen esta bendición y traten de ir, porque les aseguro que el Espíritu Santo se ha de manifestar con sus hijos en esta hermosa vigilia. Les recuerdo la fecha: sábado 7 de septiembre, a partir de la puesta del sol, ha de comenzar esta hermosa vigilia. Pero usted necesita un teléfono para poder contactarse con los hermanos, y aquí está: 918-417-9136. Hable a este número, ahí le van a dar más detalles, le pueden mandar la dirección por un mensaje de texto, o si anda buscando la iglesia y no la encuentra, hable aquí al 918-417-9136. Que Dios bendiga de antemano a todos aquellos que han de asistir. ¿Qué les parece si oramos para hacer el resumen que siempre hacemos los viernes de lo que ha sido la lección de la semana? Les invito a orar. Padre nuestro que esté en el cielo, después de habernos bendecido todos los días con esta lección tan interesante, tan importante, ahora usted nos da el privilegio de que hagamos un resumen, que destaquemos los puntos más importantes de ella, para que aquellos que por alguna razón no la estudiaron toda, en el resumen puedan ver de qué se trató. Señor, le rogamos que su Espíritu Santo nos ilumine para que en este resumen podamos entender todavía algo que no pudimos entender por alguna razón en la semana. Le pedimos para eso que abra nuestro entendimiento y que su Santo Espíritu, que fue el intérprete de su palabra, sea también quien nos ayude a entender. Le pedimos que se quede con nosotros. Se lo rogamos
En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el primer punto que vamos a destacar este día es sobre la comprensión de las profecías bíblicas en los días venideros. ¿En qué nos puede ayudar? ¿En qué nos puede ayudar, hermanos, en nuestra fe? La comprensión de las profecías bíblicas en los días venideros. ¿Cómo puede ayudarnos el comprender las profecías? Bueno, nos puede ayudar con la preparación que debemos hacer y tener para cuando los eventos profetizados tengan su cumplimiento. Porque hay de aquel que cuando los eventos se cumplan, no esté preparado. No esté preparado porque no comprendió. Pero digo hay de aquel porque no comprendió, sencillamente, hermanos, por negligente. Sencillamente porque no le interesó. Sencillamente que cuando se trataba de las profecías bíblicas, decía, no, eso no es lo que debemos estudiar ahora. No, eso no es lo que debemos transmitirle a las personas. Es esto y es esto. Ay de aquel que cuando los eventos proféticos tomen lugar y se cumplan, lo agarre entonces sin preparación por esa actitud. Hermanos, la comprensión de las profecías bíblicas en los días venideros nos debe agarrar a nosotros preparados para cuando se cumplan. Miren, voy a poner un ejemplo. La profecía del juicio. Que te agarre, hermano, hermana, el juicio de los vivos y que tú no estés preparado. Que te agarre el juicio si tú ya has muerto, pero moriste sin estar preparado. Imagínate, ¿qué veredicto es el que vas a recibir? ¿Qué sentencia es la que vas a recibir? De manera que entender la profecía del juicio en su primera etapa, como es la del juicio investigador, eso lo único que hace entender bien eso es prepararte. Prepararte para encontrarte con el juez de toda la tierra. Prepararte para encontrarte en ese tribunal donde hemos de dar cuenta, dice el apóstol Pablo, de todo lo que hicimos, ya sea en público o en secreto. Entonces, comprender eso, hermanos, eso lo que ayuda es uno a tomar conciencia y prepararnos. Otro ejemplo, que se cumpla el evento profético de la ley dominical y que tú, por no haber comprendido las profecías, no estés preparado, ¿qué va a pasar contigo? Vas a aceptar esa ley como una marca de la bestia, porque la ley dominical será la marca de la bestia cuando ésta se imponga por decreto, hermanos. Pero no haber comprendido Apocalipsis 13, no haber entendido el mensaje de los tres ángeles y en especial el aspecto del tercer ángel, donde se denuncia a la bestia y su imagen, y que no hay que recibir su marca ni en la frente ni en la mano. Hermanos, no haber entendido eso, imagínate cómo caerás en la apostasía y serás envuelto en ese terrible engaño y aceptarás la marca de la bestia. Es decir, aceptarás la ley dominical. ¿Cómo por no haber comprendido eso? Así que está preguntando el autor que cómo dice puede ayudarme la comprensión de las profecías bíblicas en los días venideros. Yo le contesto, preparándonos en la preparación. Y voy a agregarle algo más. Imagínate tú que se cumpla el evento del cierre de la gracia cuando el juicio investigador acabe y se digan esas palabras que el que es sucio siga siendo sucio
o que el que es injusto siga siendo injusto, y el que es justo que se siga justificando. Imagínate tú cuando se dé esa sentencia, cuando se dé esas palabras en el cielo, ese decreto, cuando Jesús diga esas palabras y la gracia se cierra. Imagínate que se cumpla ese evento y tú no estabas preparado para el cierre de la gracia porque tú no entendiste que en la profecía bíblica está estipulado que habrá un cierre de la gracia. ¿Qué pasaría contigo entonces, hermano, hermana? Cuando el Señor dice que el que es sucio siga siendo sucio, que el que es injusto siga siendo injusto, ¿qué pasaría contigo? Que ya no tienes ahí esperanza de nada. Así que ese es un evento profético que tomará lugar y para ese hay que prepararnos también. Otro evento, la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo sin medida. Si tú no entiendes esa profecía, no vas a estar preparado para cuando eso suceda. Hermanos, hay que prepararnos consagrándonos para cuando el Espíritu Santo se derrame sin medida. Y solo entendiendo las profecías es que uno puede prepararse para las cosas que van a venir. Así que, ¿en qué te ayuda? ¿O cómo es que te puede ayudar la comprensión de la profecía bíblica en los días venideros? Con la preparación. Por eso es que decía el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19. Tenemos también, decía él, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hermanos y hermanas, si Pedro dice estén atentos, pónganle atención a las profecías, pónganle atención a la palabra profética más segura. No la minimicen, no la miren así con indiferencia. Porque cuando se cumplan los eventos, cuando se cumplan las profecías, los que estuvieron atentos a ella estarán prácticamente iluminados como por una antorcha que les ha alumbrado y van a poder discernir dónde están las tinieblas para no entrar en ellas. Van a tener prácticamente, hermanos, una luz que les va a alumbrar en un lugar oscuro. Las tinieblas espirituales, las tinieblas del error, las tinieblas, hermanos, de la mentira, se están propagando y se van a propagar más. Pero el que esté preparado porque comprendió la profecía bíblica, ese no va a ser engañado, no va a ser arrastrado por las tinieblas. Así que contestamos la pregunta, que la manera en cómo puede ayudarnos la comprensión de las profecías bíblicas en los días venideros es que estaremos preparados, es que haremos la preparación necesaria para cuando eso tome lugar, podamos estar listos y ponernos del lado de la justicia, del lado de la verdad, del lado de Cristo, del lado, hermanos, del Señor. Valga la redundancia. Y así entonces el don de profecía dice que cuando aceptemos el mensaje del tercer ángel, ahí vamos a mirar que no le hemos dado crédito a fábula alguna, sino a la palabra profética más segura. Y que ahora somos testigos de todo el esplendor de la luz de la verdad bíblica. El mensaje del tercer ángel en toda su dimensión. Porque el mensaje del tercer ángel tiene varios aspectos. El mensaje del tercer ángel sí es la justificación por la fe, pero no es solamente eso. También tiene el otro aspecto de la marca de la bestia. Tiene el aspecto de la advertencia de no recibir la marca de la bestia. Y para que tú entiendas cuál es la marca de la bestia, tienes que conocer quién es la bestia.
Entonces el mensaje del tercer ángel tiene esos elementos. No es solo una cosa, son varios aspectos los que tiene. Y nosotros tenemos que destacar lo que la gente no quiere destacar. Tú te vas a una iglesia pentecostal y ahí te destacan la justificación por la fe. Tú te vas a una iglesia de conferencia, ahí te destacan la justificación por la fe. Y cuando hablo de una iglesia de conferencia me refiero a una iglesia adventista que pertenece a la corporación adventista. Pero las iglesias de verdad presente destacan lo que los otros no quieren destacar. ¿Qué hace una iglesia solo destacando la justificación por la fe y no destaca lo demás? Entonces mejor estemos allá donde estábamos, porque allá eso es lo que se destaca solamente. Las iglesias de verdad presente destacan un mensaje adventista distintivo que es el que la gente rechaza. Nosotros, como iglesias de verdad presente, claro tenemos que somos justificados por la fe en Cristo, que la justicia de Cristo claramente la tenemos en la mente, que es la única para ser salvos. Es indispensable. Pero entendemos algo con respecto a la justicia de Cristo. Y es que la justicia de Cristo es imputada y es impartida. La imputada te perdona. La imputada te acredita lo que no mereces. La imputada pasa por alto tus pecados y te los perdona. Por eso es que es algo imputado. Pero la justicia impartida es la que tiene que ver, hermanos, con la santificación. ¿No has leído en la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor? Pero hay algunos que han agarrado el tema de la justificación por la fe, pero resulta que es una justificación por la fe que no les cambia en nada. Ahí andan diciendo, es que solo hablan de que no hay que hacer aquí, que no hay que hacer allá, que no hay que esto y lo otro, minimizando ese mensaje. Porque ellos creen que la justificación por la fe, que ellos creen, esa es suficiente. Pero te sigues pintando, te sigues vistiendo mal, sigues en tus desórdenes en tu vida espiritual. Entonces esa es una justificación por la fe para justificar el pecado, la que tú crees. Esa es una justificación por la fe que no tiene poder para cambiar. Pero cuando tú agarras la otra parte de la justificación por la fe, que es la justicia impartida, y agarras la santidad, agarras la santificación, allí entonces dices tú, bendito Cristo que me ha salvado, bendito Cristo que me ha liberado de la condenación del pecado. Pero ahora Él me dice que debo ser santo y cada día más santo. Y en la santidad tiene que ver el no tener contacto ni dejar que la contaminación me invada, la contaminación del pecado. Si usted se fija, cuando Cristo le dice a aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿dónde estaban los que te condenaban?, le dijo. Y ella dijo, no hay ninguno, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno. Vete y ¿qué cosa? No peques más. Ahí está la justicia imputada e impartida. Te perdono, te imputo mi justicia y te miro como que si nunca hubieras pecado. Pero ahora vete y no peques más. Es decir, esta justicia que te imputo, esta justificación por la fe que te acredito, es para que no sigas haciendo lo que hacías. Pero yo estoy en contra de esa justificación por la fe, que la gente hace alarde de ella y que solo de eso quiere que se hablen, pero sus vidas siguen siendo lo mismo. No quieren hacer cambios en su vida. Entonces esa es una justificación por la fe que no tiene poder para cambiar, porque sigues igual. No, dice la gente, es que es por dentro. No, por fuera se mira lo que hay por dentro. El árbol se conoce por los frutos.
Entonces, hermanos, si nosotros nos ponemos a destacar solo la justificación por la fe, cosa que debemos destacar, pero no queremos destacar los otros aspectos del tercer ángel, entonces somos pentecostales. Somos las iglesias de cualquier iglesia evangélica. Somos de una iglesia de conferencia. Y yo creo que entonces vámonos para allá, porque allá sí se destaca eso. Pero nosotros acá en este ministerio somos, hermanos, un ministerio de verdad presente, que presenta la verdad en todo su conjunto. Y el mensaje del tercer ángel tiene el aspecto de la justificación por la fe que no se puede dejar de presentar, pero también tiene el aspecto de la advertencia, la última advertencia de Dios a un mundo en contra de recibir la marca de la bestia. Y cuando usted dice, acepte ese mensaje, usted entonces no le está dando crédito a fábula alguna, sino a la palabra profética más segura, y ahora es testigo de todo el esplendor de la luz de la verdad bíblica. Así que en nuestro ministerio, en la Iglesia Advenimiento, destacamos todo completo, pero destacamos lo que nadie quiere destacar. ¿Por qué destacamos el sábado y la ley de Dios? Porque todo el mundo acepta todo lo demás, menos eso. ¿Por qué destacamos el asunto de las bestias, de la marca de la bestia y de todo lo que va a venir? Porque eso no lo destaca la mayoría de iglesias. Todos se quedaron en la justificación por la fe. Una justificación por la fe que la convirtieron en libertinaje, la convirtieron en gracia barata, porque es una justificación por la fe, como te repito, que no te cambia, porque tú sigues insistiendo en ello y sigues lo mismo. Porque no entiendes que la justificación por la fe tiene dos ramas, justicia imputada y justicia impartida. Y en la justicia impartida está la santidad, y ahí van los mensajes de la santidad, ahí van los mensajes de reforma y revivamiento, ahí van los mensajes de que hay que cambiar, hermanos. Así que estas cosas ayudan para prepararnos, ayudan para entender. Imagínense, si yo no oyera de que voy a enfrentar un juicio, si yo no oyera de que voy a dar cuenta de todo lo que haga, hermano, yo con mi justificación por la fe, yo creo que Cristo me ha perdonado y con esa sigo haciendo mis sinvergüenzadas y mis cosas. Y cuando venga el juicio, ¿cómo voy a salir? Pero cuando me presentan la justicia impartida, la justicia de Cristo impartida, es decir, la santidad, yo entiendo que tiene que haber un cambio en mi vida. Tengo que dejar de pecar, tengo que consagrarme, porque la profecía dice que viene el juicio y lo tengo que enfrentar. Así que no nos dejemos engañar por aquellos que solo quieren que nos quedemos en el rudimento de la justificación por la fe y no quieren que avancemos a lo otro. No nos dejemos engañar. Tenemos un mensaje completo, abarcante, y estudiar las profecías nos ayudan a prepararnos para enfrentar las cosas que vienen y sobre todo, como siempre he dicho, lo más importante, ese juicio en el cual he de comparecer. Hay 3 libros ahí. 3 libros donde se van a tomar en cuenta lo que esté escrito ahí para tomar una decisión con respecto a nosotros. Libro de la vida, libro de memoria y libro de los pecados. Y ese libro de los pecados está lleno de pecados. Lleno de pecados. Y debemos asegurarnos de ya de que ese libro de pecados no se siga llenando, hermanos. Debemos tener una vida de consagración con el Señor, tomados de su mano, para que ese libro de pecados no se siga llenando. Y así, hermanos, cuando llegue el momento de que se tome nuestro nombre, el Señor encuentre que nuestra vida está tan íntimamente tomada de su mano, que todos los pecados que están en el libro de los pecados, mire, los borra de una vez. Los borra y entonces queda su récord limpio. Y ahora sí, usted es parte de los que van a vivir para siempre con el Señor. Así que es necesario entender el tema del juicio, por poner un ejemplo, para prepararnos. Y en eso te ayuda la comprensión de las profecías bíblicas. En eso te ayuda la comprensión de la profecía de Apocalipsis 13 en relación a la imagen de la bestia y la marca de la bestia, a que te preparas para no ser engañado. En eso te ayuda el mensaje de los 3 ángeles para entender la advertencia que hay para aquellos que reciben la marca de la bestia en su frente. Oh, hermanos, la profecía, comprenderla,
te ayuda para estar preparado. Bueno, el otro aspecto que viene aquí para destacar este día, es por qué Jesús compartió las profecías con los discípulos de Maús. Porque ellos estaban desanimados, porque ellos se les había muerto la fe, porque ellos la esperanza la tenían prácticamente muerta. Y Él viene y utiliza las profecías para reavivarles, para hacerles ver que eso que había pasado con Él en la cruz era el cumplimiento profético. Voy a leérselos, ustedes lo leyeron en la semana, pero para algunos que no estudiaron, dice Lucas 24, 15 al 21, dice así, escuchen o lean si pueden, Lucas 24, 15 al 21, dice la Escritura, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de venir a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Así que, ¿por qué compartió Jesús las profecías con los discípulos de Emaús? Porque estaban con su fe por el suelo. Porque estaban sin ninguna esperanza. Nosotros esperábamos, dicen ellos. Entonces, mis hermanos, el Señor nos enseña que la profecía bíblica es una bendición entenderla, porque a través de ella uno puede mirar que las cosas que pasan tienen su propósito y son parte del reloj profético de Dios, que en su hora está dándose aquello que Él ha profetizado. Noten ustedes cómo Jesús le levanta el ánimo a sus discípulos, cómo Jesús viene y les aumenta la fe, prácticamente diciéndoles, pero ¿cómo es posible? ¿No han leído? ¿No han leído las Escrituras? Que todo esto que Él padeció en la cruz estaba escrito, y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Hermanos, el personaje central de la profecía es Cristo. Las profecías tienen que ver con Cristo. Las profecías son la revelación de Jesucristo. Las profecías, hermanos, llegaron para nosotros en las Escrituras porque Cristo las reveló a través del Espíritu Santo. Esa revelación llegó a los profetas. Pero miren ustedes,
no se chasquea uno, no se decepciona uno cuando ciertas cosas suceden, porque uno sabe de que se está cumpliendo la profecía. Los discípulos, ellos no se hubieran decepcionado, no hubieran estado ahí todos tristes, desanimados, si hubieran entendido, si hubieran estudiado. Por eso que el Señor les dice, ¿cómo puede ser tan insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho? Es decir, no han visto en las profecías que esto que pasó con su maestro estaba predicho. Y hermanos, la historia sigue. Después dice que vinieron a ver que era él, pero ya se les había desaparecido. Pero el Señor, cuando estaban confundidos, hermanos, sus discípulos, cuando estaban sin esperanza, vino para traerles la esperanza, para reavivarles la fe. Por eso dice el don de profecía, en el camino a Emaús, los corazones de los discípulos se conmovieron, su fe se reavivó. Y si dice que se reavivó es porque estaba muerta esa fe. Fueron reengendrados en esperanza viva. Si dice que fueron reengendrados en esperanza viva es porque su esperanza, hermanos, se había muerto. Dice, fueron reengendrados en esperanza viva aún antes de que Jesús se revelara a ellos. El propósito de dice, era iluminar sus inteligencias y fundar su fe en la palabra profética más firme. Deseaba que la verdad se arraigara firmemente en su espíritu, no solo porque era sostenida por su testimonio personal, sino a causa de las pruebas evidentes suministradas por los símbolos y sombras de la ley típica y por las profecías del Antiguo Testamento. Era necesario, dice, que los discípulos de Cristo tuvieran una fe inteligente, no solo en beneficio propio, sino para comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Y como primer paso en la comunicación de este conocimiento, Jesús dirigió a sus discípulos, a Moisés y a todos los profetas. Ese fue el testimonio dado por el Salvador resucitado en cuanto al valor e importancia de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y yo le agrego, y sus profecías bíblicas, que estaban allí en relación a lo que le iba a acontecer en la cruz del Calvario. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 348. Así, mis hermanos, vemos entonces que esa es la razón por la cual Jesús compartió las profecías con los discípulos de Emaús para animarlos, para darles esperanza, para que su fe se mantuviera siempre firme. Vale la pena, hermanos, vale la pena estudiar las profecías bíblicas. Pero luego viene el tercer aspecto a destacar este día, y es de qué manera trata Satanás de socavar nuestra confianza en las Escrituras. ¿De qué manera lo hace? Haciéndonos dudar de que a lo mejor eso no es tal vez lo que Dios quiso decir, porque de todas maneras la escribieron hombres. Yo he oído gente que dice, no, la Biblia la escribieron hombres imperfectos, hombres con defectos de carácter, esos pudieron haberse equivocado. Hay algunos que hablan así. Y cuando hablan así es el diablo, hermanos. Es el diablo hablando así para socavar la confianza que se debe poner en las Escrituras. Pero no solamente de esa forma, haciendo ver como que pueda tener algo de equivocado la Biblia porque vino en labios humanos o porque fueron hombres los que la escribieron. No solamente así él trata de socavar la confianza en ella, sino que también lo hace, hermanos, con la manera de entenderla, con los hombres que se levantan diciendo esto es inspirado y esto no. Esto no es lo que quiso decir, lo que quiso decir es esto. Dígame usted, ¿por qué millones de cristianos guardan el domingo? Porque el diablo utilizó a los ministros y utilizó al papado para decirle a los cristianos que el día del Señor es el día cuando Él resucitó y que en honor a su resurrección hay que guardar el primer día de la semana, que es el domingo. Y se lo creyó la gente. Se lo creyó, hermanos. Los ministros y el papa y los sacerdotes emborracharon a millones de cristianos con ese vino falso, ese vino de doctrina falsa. Y prácticamente dejaron a un lado el día de reposo verdadero del Señor, como es el sábado, y agarraron ese día falso del domingo. Así que socava las Escrituras Satanás
quitando la verdad que hay en ella para meter una mentira. Y la gente, qué triste, que se la cree. Entonces, hermanos, así trata él de socavar nuestra confianza en la Escritura. Y para eso entonces viene el apóstol Pedro, para callarle al diablo el argumento de que pues fueron escritas por hombres y si bien es cierto, ahí dice sábado, lo que quisieron decir fue domingo. Bueno, para callarles la boca a Satanás y a los que dicen eso, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, 20 y 21, lo siguiente. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, si estos piensan de que porque fue escrita por hombres se pudieron haber equivocado, si estos dicen de que no fue eso lo que Dios quiso decir, que Dios quiso decir esto otra cosa, si bien es cierto ahí dice sábado, pero Él quiso decir domingo, dice Pedro, cuidado, estos hombres no hablaron porque se les ocurrió decir lo que ellos querían, hablaron lo que el Espíritu Santo les reveló. Y si ellos dijeron que es sábado el día de reposo, ese es. No vengan ustedes a decir ahora de que a lo mejor ellos se equivocaron y lo que realmente Dios quiso decir era esto y por eso metieron el domingo. No, dice Pedro. Ellos no hablaron su propia invención humana. Hablaron lo que el Espíritu Santo les reveló. Por eso, hermanos, es que tenemos que irnos por un escrito está y no por lo que los hombres dicen. Hay que estudiar las Escrituras y mirar si aquello, hermanos, que están diciendo ahora está respaldado por un así dice Jehová. El don de profecía dice, muchos, dicen muchísimos, ponen en duda la veracidad y verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. Mensajes Selectos, tomo 1, página 17. Y puse un ejemplo del sábado, pero podemos irnos al ejemplo del estado de los muertos. Cuando se está diciendo ahora que los muertos no están muertos, sino que están en el purgatorio o están en el cielo. Es decir, siguen vivos. Cuando la Biblia dice que los muertos nada saben, que su memoria ha sido puesta en el olvido y que todos han ido a la tumba y que los que murieron en Cristo, en la mañana de la resurrección, cuando Cristo venga, serán los primeros en resucitar porque habrán dos resurrecciones y que son bienaventurados, dice, los que tengan parte en la primera resurrección. Pero si ya están vivos, si ya están en el purgatorio vivos, están en el cielo, entonces ¿para qué va a haber resurrección? ¿No les parece fuera de lógica? Pero muchos, por no entender la Biblia, se tragan ese cuento que les dan desde los púlpitos los ministros. Y dicen, ya está con el Señor nuestra hermana. Ya está con el Señor. Se nos adelantó. Se levantó y partió. Se nos adelantó y partió con el Señor. ¿Cuál que partió con el Señor? Está en la tumba. Y será en la mañana de la resurrección cuando Cristo venga, que si murió en Cristo va a resucitar. Y si no, en la segunda resurrección después del milenio van a resucitar, pero para muerte eterna. Jesús dijo claramente que unos van a resucitar, dijo, para vida eterna y otros para muerte eterna. Entonces, ¿de dónde sale eso de que ya están con el Señor y que ya están allá? Y algunos hasta dicen, yo le mando a decir a mi papá o le mando a decir a mi mamá, yo quiero hablar con ella. Y viene el brujo, el espiritista, y ya se lo hace presentar ahí en una sesión que tienen con él y hablan. No, hermanos, eso es un engaño satánico. Eso es del diablo, hermanos. Pero se ha encargado el enemigo de que la gente sea engañada. ¿Por qué? Porque no quieren oír a Dios hablar directamente de la Biblia, sino que oyen lo que el hombre les dice. Y dice que estos hombres están poniendo en duda la veracidad y la verdad de las Escrituras, porque el razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano son las que prevalecen antes que un así dice Jehová. Así que Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude y podamos discernir esas trampas del enemigo. Y nosotros, miren,
Confiemos en la Escritura solamente, en lo que la palabra de Dios dice y no en lo que un hombre diga, así sea ministro, sacerdote o sea lo que sea. Si no está respaldado por un así dice Jehová, no se lo crea. No se lo crea. Bueno, hermanos, seguiremos porque dice la siguiente pregunta, que por qué es tan importante, dice, aferrarse firmemente a las palabras de la inspiración. Bueno, voy a tener que redundar. Por los falsos maestros, hermanos. Por los falsos maestros y falsos profetas que se han levantado ahora. Estos que han tergiversado la verdad. Por eso es que nosotros debemos aferrarnos firmemente a las palabras de la inspiración. Y mira, el apóstol Pedro, aquí en su segunda carta, versículo 1 al 3, advierte de eso. Dice, pero hubo también, dice, falsos profetas entre el pueblo, como habrá, oiga esto, hermano, es futuro y presente, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Quién es el falso profeta y quién es el falso maestro? El falso profeta es aquel que pretende que el Señor le ha hablado. Y el falso maestro es aquel que interpreta erróneamente lo que el Señor ha hablado. Pues se han levantado falsos maestros, dice el apóstol Pedro, y se van a levantar. Perdón, se han levantado falsos profetas y se van a levantar, dice, falsos maestros. Y estos, dice, van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y aún, dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán, dice, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oiga esto, muchos, dice, muchos seguirán sus disoluciones. Han disuelto la verdad, han disuelto la palabra. Y muchos tristemente seguirán esas disoluciones. Falsos profetas y falsos maestros. Falsos hombres que pretenden que Dios les ha hablado y falsos maestros que pretenden interpretar lo que Dios ha hablado. El maestro es el que interpreta y el otro es el que dice que es el instrumento de Dios. Oh, hermanos, por esa razón es que es importante aferrarnos firmemente a las palabras de la inspiración, porque estos hombres proliferan en los púlpitos, proliferan en las iglesias, se hacen pasar como ministros, se hacen pasar como pastores del rebaño y están arrastrando al rebaño al error, a la mentira. Por eso, hermanos, es que es importante aferrarse a la palabra de la inspiración y hacer de ella el ancla para nuestra alma, como decíamos en esta semana. Dice el don de profecía, nunca hubo un tiempo cuando la verdad haya sufrido más al ser tergiversada, disminuida, desmerecida por medio de hombres perversos y contenciosos como en estos últimos días. Hombres se han presentado, dice, con su conjunto heterogéneo de herejías que presentan a la gente como oráculos. Y la gente queda cautivada con algo extraño, nuevo, y no tiene una sabia experiencia para discernir el carácter de las ideas que los hombres pueden forjar como si fueran importantes. Pero pretender que eso es algo de gran magnitud y unirlo con los oráculos de Dios no lo convierte en verdad. Debemos oír la voz de Dios que procede de su palabra revelada, la segura palabra profética. Los que quieren darse importancia y procuran hacer algo espectacular, sería mejor que reflexionaran con cordura. Comentario bíblico adventista, comentario del G. White, tomo 6, página 1064, hermanos. Aquí dice el don de profecía. Se está mirando esto mucho ahora. Y qué lamentable es que la gente ande ahí cautivada, porque les están hablando algo nuevo, algo extraño. Oh, mis hermanos, es admirable, pero se han levantado una de herejías, se han levantado una de falsedades, vientos de doctrina, que es terrible. Y muchos están engañados. Muchos inclusive que creían el mensaje verdadero, ahora están ahí todos mareados con lo que están escuchando. No hayan qué hacer. Entraron en duda. Y ahora dicen, sí, pero es que este hermano dice esto. No, pero es que mire. Y se están saliendo de aquel mensaje historicista que
como pioneros adventistas, hermanos, nosotros un día por la gracia de Dios, se nos dio de parte de ellos, que lo recibieron directamente de un así dice Jehová. Así que siendo, hermanos, que estamos mirando este conjunto heterogéneo de herejías y que se presentan a la gente como oráculos y que la gente queda cautivada, nosotros tengamos cuidado, hermanos. Por eso es que la Biblia y solo la Biblia es de donde nosotros tenemos que basar nuestra fe. Estudiémosla y tengamos cuidado con los que andan propagando falsas doctrinas en cuanto a la deidad, en cuanto a la existencia del Espíritu Santo, en cuanto a la venida de Cristo, en cuanto a los periodos proféticos de Daniel 12, en cuanto a las fiestas de Jehová que se celebraban en el Antiguo Testamento y así en otras cosas más. Dios nos ayude, porque también en el tema de la segunda venida de Cristo se están presentando unas cosas que no están con un claro así dice Jehová, sino que son interpretaciones, conjeturas que hacen y las están trayendo como nuevas luces. Tengamos cuidado, hermanos. Hoy el que habla bonito y el que es popular, no importa lo que diga, a ese queremos oír y nos está diciendo cosas, algunos diciendo que se van a cumplir tal día y no se cumplen. Ya ustedes habrán oído de algunos que dicen que para tal fecha va a venir esto y que para tal fecha y llegó la fecha y no sucedió. Y luego entonces les tiene que inventar otra fecha. No, hermanos, basémonos en un escrito está, basémonos en la Biblia y no nos dejemos llevar por estos hombres que bajo la investidura de ministros nos quieren engañar. Es importante aferrarnos firmemente a las palabras de la inspiración, porque los falsos profetas y falsos maestros proliferan en estos días. Pero la última cosa que el autor nos pone para destacar es qué hacer cuando nos asalta la tentación, hermanos, y qué acción debemos recordar y tomar. Porque mientras las profecías se van cumpliendo, también Satanás quiere hacernos caer de la fe. Quiere hacernos caer, hermanos, de esa consagración, de esa santidad. Y por un lado las profecías van aceleradamente dándose cumplimiento, pero por otro lado también hay un montón de cristianos que vuelven al mundo porque no soportan las tentaciones de Satanás. Así que ante una cosa tan difícil de bregar como son las tentaciones, dice el autor, ¿qué acción debemos recordar y tomar? Bueno, la acción que debemos recordar y tomar es la que se encuentra aquí en Primera de Corintios 10, versículo número 13, y dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, hermanos, ante las tentaciones que Satanás nos pone, debemos acordarnos que hay una salida para ellas. Y la salida la da Dios. Y que las tentaciones que están viniendo para probarnos, hermanos, esas no son una cosa que no podamos soportar. Si el Señor no ha impedido que aparezcan, no ha evitado que aparezcan y estamos bregando con ellas, es, hermanos, con un propósito. Y es para que nosotros la soportemos. Y bienaventurado el hombre que soporta la tentación, dice la Biblia. Hermanos, en esa cosa que estamos sintiendo a veces que como que no podemos, acordémonos que allá hay una salida. Eso no es algo que no se pueda vencer. Eso no es algo que vino para destruirnos, hermanos. Eso no es algo que está allí para que nos impida seguir. No, hermanos. Eso está ahí para probarnos. Pero nosotros acordémonos de esto, que no es una cosa extraña
la que nos está pasando. No es algo que no es humano. No, hermanos, es algo que es humano y que se puede vencer porque el Señor nos da el poder para vencerlo. ¿No has oído que dice Pablo que en Cristo somos más que vencedores? Y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la tentación con la droga, la tentación con el alcohol, la tentación con la pornografía, la tentación con el adulterio, la tentación con los malos hábitos alimenticios, la tentación, hermanos, con toda mundanalidad. Todo eso se puede vencer porque con Cristo somos más que vencedores y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Acordémonos de esto cuando llegue esa tentación. Pero sobre todo acordémonos también de lo que el apóstol Pedro dice. Aquí en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 9. Escucha, hermano, lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. La Escritura dice así. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Qué es lo que sabe el Señor, hermanos? Librar, dice, de tentación a los piadosos. O sea, cuando nos asalta la tentación, no se nos olvide que tenemos a uno que nos puede librar de ella. Y Él es Jesús. No se nos olvide que Él sabe librar de la tentación a los piadosos. Es decir, hermanos, no está esa tentación allí para destruirte. Está allí para que tú pidas ayuda a tu libertador y que Él te saque en victoria, hermano, de esa tentación. Él sabe. ¿Y por qué sabe? Porque Él sabe librar de tentación a los piadosos. ¿Por qué? Porque Él fue tentado, hermano, más de lo que nosotros pudiéramos ser tentados. Él fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Por eso es que Él sabe librar de tentación a los justos, porque de todas esas tentaciones que los justos están siendo tentados, Él ya fue tentado. Y en cada una de ellas salió más que vencedor. Por eso sabe librar. Y por eso dice el autor aquí, cuando te asalte la tentación, ¿qué acción debes recordar y tomar? Número 1, la salida. Número 2, pedir ayuda a tu libertador. Acordarte que no estás solo y que tienes a Jesús contigo y que si te aferras de Él, saldrás más que libre. Saldrás, hermano, superando esa prueba. El don de profecía dice, no deberíamos desanimarnos cuando nos asalta la tentación. Muchas veces al encontrarnos en una situación penosa, dudamos de que el Espíritu de Dios nos haya estado guiando. Pero fue la dirección del Espíritu la que llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Es decir, no nos olvidemos de eso. Cuando Dios nos somete, dice, a una prueba, tiene un fin que lograr para nuestro bien. Jesús no confió presuntuosamente en las promesas de Dios, yendo a la tentación sin recibir la orden. Ni se entregó a la desesperación cuando la tentación le sobrevino. Ni debemos hacerlo nosotros. Deseado de toda la gente, página 102. Oiga esto, hermano. No busque las tentaciones. No las busque. Porque el Señor dice, Él no fue a buscar la tentación. Él no confió presuntuosamente en las promesas de Dios, yendo a la tentación sin recibir la orden. No. Cuando Él fue al desierto fue porque el Espíritu Santo lo llevó. Él no dijo, quiero ir al desierto para ver allá cómo yo le hago frente a Satanás. No, hermano, el Espíritu Santo lo llevó. Y cuando Él estuvo allí y fue tentado, como Él tenía aquella comunión con la palabra, hermanos, cada tentación la resistió con un escrito está. Pero a veces nosotros queremos reclamar las promesas de Dios y nosotros buscando las tentaciones. Ya sabemos que tal o cual hombre o tal o cual mujer es una tentación que el diablo ha puesto y sabemos nosotros que podemos caer y sin embargo ahí andamos poniéndonos enfrente. A veces ya sabemos que tal o cual música me gusta mucho y es música mundana y desplaza la música cristiana de mi vida, pero de todas maneras la ando buscando ahí en el radio, la ando buscando en el teléfono.
Ay, disculpen que yo tenga que hablar así, hermanos, pero es que yo me gusta ser práctico, me gusta poner la palabra como es, para que veamos que realmente nosotros somos los que andamos, hermanos, muchas veces metiéndonos en problemas. Hay tentaciones que nosotros las andamos buscando. Ya sabemos nosotros que tal o cual comida es mala para la salud, pero como nos gusta, ahí la andamos buscando y sabemos que es mala. Entonces, luego estamos reclamando las promesas de Dios. Presuntuosos es lo que somos, hermanos. Presuntuosos. Eso es presunción de fe. Me meto yo solito a la desobediencia y después, Dios mío, ayúdame. No, hermano. No busquemos las tentaciones. Pero cuando lleguen, dice, cuando lleguen, no se nos olvide que el Señor nos va a ayudar a vencerla. No se nos olvide. Jesús dice, Él no se entregó a la desesperación cuando la tentación le sobrevino, sino que Él, con un escrito está, Él derrotó a Satanás. Y dice que también nosotros debemos hacer lo mismo, en el sentido de no ir a buscar la tentación, pero si llega, no desesperarnos. Y usted dirá ahora, bueno, pero pues yo ya busqué la tentación, y yo estoy en el pecado porque busqué la tentación. También para eso hay solución. Cristo Jesús y su preciosa sangre derramada tienen el poder para limpiarle, para perdonarle si usted viene a Él. Así que no busquemos la tentación, hermanos, ni nos desesperemos si llega, pero si la buscamos y caímos en el pecado por haber cedido a ella, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Busquémoslo a Él, pidámosle perdón, pidámosle ayuda y Él nos va a ayudar, porque Él sabe librar a los justos cuando estos caen en la tentación, si ellos reconocen que por su misma necedad han caído. Bueno, así el Señor ha querido esta semana hacernos ver, hermanos. Hay veces que yo digo, estas lecciones a algunos no les ha de gustar y han de decir, es que esas lecciones son muy fuertes. Esas lecciones no dan esperanza. Claro que dan esperanza, porque en cada una de ellas va dándonos la verdad de lo que está pasando con nosotros, pero en cada una de ellas va ahí también la esperanza. Mira qué esperanza en la que terminamos aquí. Que hay un libertador, que es Cristo Jesús, que hay uno que te puede dar la salida en la tentación. Hermanos, este es el mensaje de Dios. Este es el mensaje que tenemos que estudiar. Aquel cristiano que quiere ser un cristiano genuino, aquel cristiano que quiere ser de verdad, un cristiano que quiere agradar a Dios, esto es lo que tiene que estudiar, hermanos. No sé, un montón de cristianos engañados que están ahí, que Cristo y Cristo es el único que te puede liberar de las drogas y que Cristo aquí, pero sigue siempre allí, hermano, porque no estudias esto. Sigue siempre en tu desorden. Eso se llama gracia barata, eso se llama hacer de la gracia un libertinaje. Pero cuando estudias estos temas, cuando estudias la Biblia, tú dices, no, esto no es asunto solamente de que Cristo y Cristo salva y yo sigo con mi vida desordenada. Esto requiere de un estudio. Si la escritura no solamente es la salvación en Cristo, hermanos. La escritura es la santidad en Cristo. La escritura es perseverar en Cristo. La escritura es vivir las enseñanzas de Cristo. Tenemos que interesarnos, hermanos, en estudiar todo esto. Y las profecías son para nuestro beneficio. Y eso fue lo que Dios quiso que nosotros entendiéramos. El Señor nos ayude. El Señor nos dé su gracia. El Señor con su poder, hermanos, nos sostenga. Y que nos dé la sabiduría para entender las profecías. Y que nosotros también veamos el beneficio que hay en estudiarlas. Para que podamos de verdad apartar tiempo y estudiarlas. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios me bendiga a mí, nos ayude, hermanos, nos ayude a poner por obra esta palabra. Vamos a orar por eso. Padre nuestro que está en el cielo, gracias, Señor, por hacernos ver cómo en las profecías nosotros encontramos el beneficio espiritual que necesita nuestra alma. Gracias, Señor, por habernos mostrado que no es con fábulas, anécdotas, que no es con mentiras, como nosotros un día vamos a llegar al cielo, sino con la atención que hagamos de la palabra profética más segura. Señor, queremos rogarle que ante tanta fábula y mentira que se propaga,
que ante tanto viento de doctrina que se prolifera hoy en día, nosotros nos afiancemos en su palabra, que hagamos de las profecías bíblicas que hay en su palabra en nuestra ancla, en la cual estemos firmes y no seamos llevados por el viento. Padre, gracias por hacernos ver la bendición que hay en el estudio de las Escrituras, en el valor que ellas tienen y en entender que éstas fueron dadas por el Espíritu Santo para que nosotros estemos preparados para tu segunda venida. Gracias, Señor. Te rogamos victoria sobre el pecado. Te rogamos liberación de toda tentación. Te rogamos, Señor, sabiduría para vivir de manera que no cedamos a la tentación, sino más bien que en Cristo seamos más que vencedores. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.